Hola, yo soy muy comelona, como mucho más de lo que debería, como más que lo que necesito. Y creo que es el caso de casi todo el mundo que puede hacerlo. Compro demasiada comida, compro comida con ansiedad, con miedo, no tanto de que se vaya a acabar el mundo y tenga que tener reservas, sino con miedo a no tener variedad, como con la ansiedad de tengo esto, pero no esto, de haber elegido una cosa y no otra. Yo creo que es como miedo a la propia avaricia también. Me da mucho miedo ser avara y entonces compro mucha comida y además paso mucho tiempo en el supermercado, voy mucho al supermercado, voy mucho a los mercados, conozco todas las tiendas en las que venden comida. Tengo fijaciones orales y mientras digo esto, ya está la perra comiéndose un hueso que le doy para que me deje hacer el monólogo. Entonces empecé a hablar de esto mientras oía que ella muerde un hueso que no tiene, yo creo, ninguna sustancia desde hace muchos meses y sin embargo no se acaba. Eh, ¿Qué hacemos nosotros con nuestra boca? ¿Cómo estamos en nuestra boca? Como si nuestra boca fuera otro distinto de nosotros, cómo estamos presentes ahí y qué hacemos ahí, ¿no? Últimamente he hablado mucho sobre el gusto, contra la insistencia en decir que algo me gusta y que algo no me gusta. Y a las personas que toman talleres conmigo las tengo un poco fritas porque les he estado diciendo últimamente todo el tiempo, no empieza un texto con me gusta tal cosa, a nadie le importa que te gusta, no es Tinder, no importa el gusto. Pero el gusto importa. La cosa es que cuando hablamos de me gusta o no me gusta, casi nunca estamos hablando de cómo se siente algo en los órganos del gusto, sino que estamos hablando de nuestra relación con la imagen de algo. Estamos hablando de nuestras antipatías, estamos hablando incluso de nuestros desquites con el concepto de algo. Y estaría bueno que si nos concentráramos en el gusto. Casi nunca lo hacemos. A mí no me gustan las sopas, pero nuevamente no tiene nada que ver con la experiencia de tenerlas en la boca, de tener una sopa en la boca. Hay sopas que sí medio me gustan, de remolacha, el ajiaco. Pero, ¿y por qué digo eso? Quiero que me conozcan a través de eso. Me parece que me van a hacer justicia o me estoy haciendo justicia yo a mí misma si hago saber que me gusta la remolacha. Bueno, el caso es que estaba diciendo que el que no me gusten las sopas se debe más a la imagen de las sopas. Le decía a una amiga, yo como medio en broma, que la sopa me parecía para pobres de espíritu y mientras tuviera dientes prefería no comer sopa. Eh, Me gustan mucho los frijoles de todo tipo y tengo un texto sobre los frijoles en mi libro El Sol, sobre la densidad del frijol. Me gusta esa manera en que los frijoles son como un poquito de barro que se aglutina y se levanta. Y me gusta mucho lo que sabe a ropa, como el mezcal. Y lo que más me gusta, la relación más íntima que tengo con algo de comer es, claro, con el chocolate, como tantísima gente. Y me parece muy interesante que sea unánime, casi unánime, el gusto por el chocolate. ¿A qué se parece el chocolate? Es un poco, pues un poco se parece a los excrementos. Eh, y ese amargo dulce y la cosa oscura rojiza, ¿qué tal esos chocolates finos de artesanales que son muy rojizos? Bueno, hace poco hice uno de mis talleres de escritura sobre comer y la comida e hicimos muchos ejercicios fascinantes, estuvimos 3 días pensando en comida, hablamos de cómo comer, al comer se establece este contacto entre adentro y afuera y se redefinen los espacios de adentro y afuera y hablábamos de los órganos de comer. Pasamos varios minutos pensando en la lengua, en los dientes, en el esófago y luego en el fuego de la digestión, en esa fábrica y en la fábrica de los excrementos que es lo que el cuerpo hace, lo que el cuerpo transforma y elabora. eh, y en ese fuego que uno tiene y cómo cuece dentro de uno otra vez los alimentos. Y hablamos de
la relación de la comida con la memoria, que es un tema pues trilladísimo. Hablamos del banquete. ¿Qué significa el banquete? El reunirse y compartir la abundancia y la variedad. Y bueno, yo ya dije acá, hablé aquí un día de cómo para mí lo opuesto a la guerra es el banquete y no la paz. Y hablábamos del hambre, el hueco, del hambre, de la pausa en el tiempo que significa el hambre. Y en ese taller hablamos sobre el olfato y el gusto y sobre la redacción de la receta, sobre cuánto se le puede meter a una receta. El infinito puede estar en la receta de cualquier plato. Eh, y en ese modo de escribir, pues que son las instrucciones. Estaba pensando en ese lugar común de las instrucciones, esas de Cortázar. No era eso lo que hacíamos en el taller exactamente, sino... ¿O sí? Pero también cómo se puede... ¿Qué puede entrar en unas instrucciones? ¿Cuántos paréntesis se pueden abrir? Hablábamos de la línea recta que es una receta, de las recetas y los caminos. Y tratamos de describir sabores y de describir el sonido dentro de la propia cabeza de lo que se come y cómo se percibe con el oído, como si estuviera afuera. Entonces viaja de adentro a afuera para volver a entrar. Nos preguntábamos qué cosa es lo crujiente. Hablábamos de la comida para muertos y escribimos escenas de mesa, qué puede suceder en una mesa y este concepto de la mesa, bueno, esta cosa que es la mesa, este mueble, que es también la tierra, la superficie de la tierra. Hablamos de los caballeros de la mesa redonda. Hablamos del pan, de ese símbolo, de cuando hablamos de robarse un pan, del pan robado, el pan escatimado. O esa frase que a mí me parece genial de Cervantes en el Quijote, un pan sucio. ¿Qué significa un pan sucio? Hablamos del tacto en la boca, de cómo los alimentos nos tocan. Hay este chiste de Woody Allen, no me acuerdo en qué película, que decía que no le gustaba comer lengua porque no sabía si la lengua se lo estaba comiendo a él o él la lengua, pero eso pasa con todos los alimentos también. Entonces hablábamos sobre el ser devorado, las ganas que todos tenemos de que nos devoren. Y recomiendo al respecto de la película Grizzly Man de Herzog. Hay un hombre que va a visitar en los veranos a los osos en Alaska y a observarlos y se vuelve más y más claro en la película que este hombre quiere estar dentro de un oso y que es un impulso erótico que el que lo lleva a eso, que tiene que ver también con una represión sexual y bueno, y finalmente se lo come una osa. Y en ese taller hablábamos de comerse a sí mismo, de los comedores de Loto, de Homero, de la Odisea, y de cómo la adicción a las drogas tiene que ver con este impulso y este delirio y esta fantasía de comerse a sí mismo. Hablamos de las adicciones y quisimos comprometernos también con la noción de mi comida favorita. Inventamos nombres de restaurantes, nombres de platos, invitaciones a comer, hablamos del tocar la comida, del masajear la comida, hablamos de las variedades y la atracción y la repulsión de la carne. Y hablamos de cómo la elaboración excesiva o la mucha elaboración de un plato casi que deriva en coprofagia. Y yo sé que ya lo he dicho como 3 veces con el chocolate y ahora con esto. La primera vez que yo fui a un restaurante muy, muy fino, muy, muy bueno, que fue en París hace tiempo en un cumpleaños, me acuerdo que me había como un puré de higos, que era como de higos con hígados. Era además una cosa que sonaba parecido en la boca, las palabras, entonces como que de la consonancia de las palabras surgía la juntura de los ingredientes y en fin, sabía tan delicioso que lo único que pensábamos es que nos estábamos comiendo el excremento de algo, de un
monstruo milagroso. Y bueno, y del canibalismo, ¿no? Esa fantasía que todos tenemos de a qué sabrá la carne humana y de si esto sí sabe a carne humana. A mí a lo que más siempre pienso en comer carne humana cuando he comido caracol, que han sido muy pocas veces en la vida, caracol del grande, ese marino, y siento que sabe a pie, que es pie y que tiene la textura de pies. Y bueno, durante mucho tiempo en la vida, hasta hace no tanto, yo desprecié un poco la cierta elaboración gastronómica, cierto gusto por hablar de gastronomía mucho y también la investigación gastronómica. Esto, desde luego, se debía a mi ignorancia, como suele deberse el desprecio por cualquier ramo del saber. Entonces a mí, pues yo me imagino que no fui tan vasta como para hacer esos chistes de los señores de, ay, le sirven a uno poquitico de no sé qué espuma, de no sé qué, o sea, como ese chiste tan vulgar de burlarse de las texturas y el vocabulario, creo que nunca hice eso. Y sin embargo, tampoco es que me interesara mucho. Además, pues no tengo mucha plata, soy escritora. Y, y es muy caro aficionarse a la alta cocina. Si comía, voy a restaurantes cuanto puedo y me gusta, algo que me gusta de viajar es comer, pero a los restaurantes de alta cocina, de chefs famosos, pues no he ido mucho, he ido a algunos y eso en parte es porque son muy caros. El caso es que el otro día me invitó mi amiga Margarita Bernal, que es una gran chef y una gran comentarista estudiosa de la cocina, y me invitó a el restaurante de Leonor Espinosa, de la gran cocinera colombiana Leonor Espinosa. También tengo otra amiga que es María, que tuvo un restaurante y que es una cocinera extraordinaria y a mí me he dado cuenta de cómo me emociona ir a su casa a que me sirvan comida y a comer cosas siempre ricas. Pero bueno, vuelvo a Margarita. Estaba leyendo hace poco una de las columnas de Margarita Bernal, que escribe una columna en El Tiempo, y su columna era sobre escribir y cocinar, y decía, mi proceso creativo tiene días en los que las palabras se cocinan a fuego lento y otros en los que no encuentro el gusto exacto. Leo y releo cada texto como quien prueba un caldo, ajustando la sazón, pero cuando las palabras no fluyen, la desazón me obliga a empezar de nuevo, etcétera. Hace todos estos juegos y estas comparaciones de las palabras de la cocina y cómo se pueden aplicar al proceso de hacer un texto. Y habla de Marguerite Duras y Marguerite Yourcenar. Me di cuenta de que las dos escritoras a las que cita se llaman como ella, Margarita. Lo cual me pareció gracioso y no sé si se haya dado cuenta, seguro que sí, pero además porque hay este juego de palabras que está en el ciclo de Tristán e Isolda, de este romance medieval. ¿Hay algún poema de ese ciclo que juega con las palabras la mar, el amor, la muerte, la mer, l'amour, la mort, la mar, el amor, la muerte, amarga, amer? Y entonces luego, pues Margarita sería lo siguiente de esa familia de palabras. Eh, entonces hablaba de Marguerite Duras y Marguerite Yourcenar y su relación con la comida, y yo el otro día estaba haciendo una charla sobre el huevo y la gallina de Clarice Lispector, que creo que es uno de los textos más importantes que se han escrito en América. Es muy breve, tiene 7 páginas, búsquenlo, está en internet y pues habla acerca de todo, de la relación entre el cuerpo y el alma, lo divino y lo sublunar, el contenido y el continente, habla de la vida propia y todo procede de la observación de un huevo, lo cual nos lleva también a aquello que dice Sor Juana sobre cómo es que si Aristóteles hubiera guisado más, no sé qué, bueno, de la filosofía que se aprende en la cocina. Y en cuanto a literatura y cocina, pienso también en las delicias que se preparaba Pepe Carvalho de Vázquez Montalbán. Pienso en el libro
en la novela Yo que he servido al rey de Inglaterra, de Boumir Raval, en la que hay un banquete, se prepara un banquete y es un mesero, creo, el personaje principal, yo leí hace 30 años, y hay un momento en el que hay un plato que es un camello relleno de un ternero, relleno de un cerdo, relleno de una cabra, relleno de un conejo, relleno de un pollo. No es ese el orden de los animales, pero eso de un animal dentro de otro y que una tajada de un plato servido cogiera carne de todos, siempre se me ha quedado en la mente. Y por supuesto, en cuanto a comida y literatura, también quiero recomendar a Mercedes Cebrián, la escritora española. Y bueno, cuando uno piensa en comer y alimentar, piensa en la madre, el alimento que se, que se toma de la madre y que te vincula a ella y a lo femenino y al mundo. Y claro, y siempre es extraño pensar en los chefs hombres, en los chefs famosos, en la figura del chef que es hombre. Eh, pero hay algo enternecedor en ese hombre alimentando, elaborando comidas y tratando de llegar a la leche. Y fíjate que todos los ejemplos que acabo de dar de escritora son de escritoras. Marguerite Duras y Marguerite Yourcenar y Clarice Lispector y Sor Juana y Mercedes Cebrián, a quien por favor lean, que es excelente. Y bueno, Vázquez Montalbán es hombre, pero el caso es que nada, pienso en esta relación distinta de los hombres y de las mujeres con la cocina. Y es que estoy distraída porque acá está esta perra saltando y no voy a empezar a grabar esto desde cero, entonces tengo que ponerle atención, por favor, pon atención. Eh, bien. Y bueno, entonces estaba pensando, porque fui a comer donde Leonor Espinosa, en la alta cocina, en la sofisticación del alimento, que es la sofisticación de una necesidad. Todos necesitamos comer, todo el mundo come y a todo el mundo le gusta comer algo rico. Eh, y entonces este oficio, este arte que es elaborar hasta un extremo inimaginable lo que comemos, es precioso porque tiene que ver no con la voracidad, sino con la contención, de hecho, con una virtud de contención que es antes de un bocado se puede elaborar infinitamente ese bocado. Entonces es una cosa muy sagrada, eh, como de adoración, ¿no? Lo que uno come en un restaurante de un gran o una gran chef es algo que no podría comer todos los días, no solo porque lleva muchísimo tiempo y usa ingredientes escasos, sino porque los sabores mismos que tiene y la forma que tiene y la manera de acercarse a esos platos tan elaborados, entonces no es algo que pudiera hacer cotidianamente. Entonces pensaba en lo sofisticado como lo que no es de todos los días y por eso también hace un orden distinto del tiempo. Si haces una cosa una vez al año, entonces se forma otro paso del tiempo con esas veces al año, y otra manera de vivir con esas veces al año. Te asomas a otro modo de vivir si haces una cosa como ir a un restaurante, esto es una vez al año. Entonces pensaba en el sentido de la sofisticación. ¿Qué quiere decir? Pues es una palabra que se usa siempre mal, ¿no? Porque la publicidad le ha dado otro significado, como si lo sofisticado es lo caro o lo que huele a perfume o qué sé yo. Pues lo sofisticado es lo complicado innecesariamente. Y eso es hermoso, lo que se complica por estética y nuevamente por adoración y por curiosidad y no necesariamente. En esa sofisticación, en la sofisticación de un plato, hay una mirada fija y una mirada que se vuelve necesariamente muchas miradas. Yo pensaba, cuando tenía estos platos de Leonor Espinosa delante, que no estaba claro para mí el
punto de vista, porque justamente estos platos, estos platillos y estos platitos tienen que descomponer el punto de vista. Es como si cada ingrediente hubiera sido visto desde muchos puntos de vista distintos. Hay un deshilachamiento de la mirada que me interesa mucho y una subdivisión. ¿Cuántos ingredientes puede tener y cada uno de esos ingredientes qué vida tiene en el plato mismo? También para mí lo sofisticado en general y la alta cocina y lo que tenían estos platos es que se puede hablar de ellos más y más. Desde luego que también de un plato de arroz blanco se puede hablar mucho y desde luego que es una ofrenda de adorar. De hecho, en muchos templos es arroz lo que presenta uno a la divinidad y lo que uno comparte. Pero pues justamente en esas ocasiones uno no va a hablar del arroz. Entonces, el proceso que sofistica la comida hace que la comida sea un tema de conversación. Antes de esta visita a este restaurante fui a el bar de Laura, la hija de Leonor Espinosa, que es una sommelier famosísima, y me di cuenta de que había ido con dos amigas y durante 4 horas solo hablamos de lo que teníamos delante. Esa concentración de la atención, ese lujo, eh, esa seriedad de la atención, de la concentración, tiene que ver con lo sofisticado y con lo investigado, que te dan ganas de seguir investigándolo. Si te ponen en la mesa algo en lo que se ha investigado, o sea que es producto de una investigación, tú quieres a través de hablar de eso y de descubrir los sabores que tiene y en qué otros te hace pensar y cómo y qué efecto hacen en ti, quieres seguir la investigación. También pensé en lo absorbente, en cómo lo sofisticado te absorbe. Entonces, cómo esa experiencia, tener una comida muy elaborada y con mucho conocimiento delante, te absorbe. Entonces, eso, sofisticado como complicado, dividido, un punto de vista multiplicado y como aquello que te hace hablar de ello, eso mismo. Eh, Uno entonces no se come estos platos para estar lleno, ni para saciarse, ni siquiera porque sean ricos, que son deliciosos, pero el placer no es solo el del rico, no es solo un complacerse, sino que se los come para pensar en ellos y hablar de ellos. Luego estuve hablando con lo exquisito. Estuve pensando en lo exquisito, en lo extremadamente sabroso. Eh, y cómo el plato muy elaborado y también muy rico y también de sabor muy nuevo roza con el remedio por un lado, la droga, y con la brujería por otro lado, con la pócima y por otro lado con lo que no es de comer. Casi que el plato hiperelaborado te prohíbe que lo comas o te desafía a que lo comas porque es demasiado precioso y lleva demasiado tiempo y pues tú lo vas a ver deglutido en unos segundos. Pensaba en la fijación oral, en la mía, por ejemplo. Fui en el pasado fumadora bueno, hace tiempo no, pero eh, me en el pasado también me comía todo lo que había alrededor. Cuando niña, pues las Barbies me las terminé comiendo, comía papel en la clase, comía borradores. Y tenía una vecina en el edificio cuando yo tenía como 4 años que se llamaba Pamela, que es un nombre que siempre me ha parecido muy raro, muy chistoso y raro, ¿no? Es como panela, pero Pamela. Y Pamela se comía la crema de manos de la mamá, se la robaba la crema esa Heinz de almendras y se comía manotazos de crema de manos y esto era un festín. Y pensaba en ese síndrome que se llama pica, ¿no? De comer tierra o comer pues cosas que no son de comer, desde luego. En Rebeca Buendía, que come tierra y que carga los huesos de sus padres, su padre y su madre. Y su comer tierra es también sepultar a ese padre y a esa madre.
Bueno, si ese placer que siente uno delante de unos platos exquisitos, costosos, elaborados, no incurre, sin embargo, en la gula. Y esto a mí me parece muy interesante porque la gula es el pecado de exceso en el comer y estos platos nunca son excesivos en cantidad, no es una montaña de comida. Y entonces pensaba, bueno, pues cualquier exceso en un papel, en un placer puede incurrir en un pecado. Y entonces pensaba que el pecado sería mucho más grave que el de la gula porque sería el de la idolatría, que es el del goce estético, ¿no? Creo que el goce estético por las imágenes en general puede derivar pues para los que creen en eso, en idolatría, o en apóstasis, bueno, en el poner a otra divinidad en el lugar de lo divino. Y creo que estuvo a punto de pasarme en esas dos experiencias con estas comidas increíbles, con estas comidas que son elixires. Y oigan la palabra y que cómo les resuena, pues el elixir de la vida, ¿no? De la vida eterna, el elixir, la magia. Y entonces ahí hay un punto en el que uno casi que teme, que teme confundirse. Bien. Eh, como decía, toda esta experiencia con la comida va más allá del gusto. Para mí no tiene que ver con el gusto, sino con la posibilidad. ¿Qué es posible comerse? ¿Qué es posible hacer para comerse? ¿Qué es posible? ¿Cómo es posible actuar en ese espacio en el que los frutos de la tierra y los seres de la tierra se convierten en comida para otros? En ese tránsito que es posible hacerles, cómo es posible combinarlos. O sea, la cocina también es un arte del tránsito. Y como decía, no tiene que ver con el gusto tanto en un punto como con la complejidad intelectual y la posibilidad, porque uno no solo se está incorporando el mundo cuando se los come, como incorpora la leche materna y el alimento en general, sino que también está incorporando la interpretación de un autor o una autora. Entonces, comer alimentos tan elaborados no solo es comer, sino también leer. Entonces, por eso, cuando uno se sienta a una mesa de alta cocina, pues no le va a decir que por favor no le ponga cebolla a algo, no es. Y en eso hay una diferencia enorme, porque es reconocer la autoría y es someterse a una autoría y saber que uno está delante de una obra, no solo de un alimento. Y es obra y alimento no son siempre lo mismo. Entonces hay elaboración en ese espacio en el que el fruto de la tierra se convierte en carne de quien se lo come. Y hay adaptación también, como se agarran unas cosas de la tierra para adaptarlas. Yo nunca había pensado realmente en ese verbo adaptar. Eh, y estoy pensando últimamente en todos los errores que se cometen en su nombre, en la traducción, pero eso será otro monólogo. Aquí en el arte culinario es tan preciso lo de adaptar, para adaptar un ingrediente a otro y que los dos se adapten a un plato y que el plato se adapte a un momento. Bien. En la experiencia de comer en un restaurante hay un montón de cosas, ingredientes importantes y raros. Por ejemplo, la confianza. Uno está entregado, lo pueden envenenar. Eh, y esto de ir a restaurantes igual es muy caprichoso, ¿no? O sea, uno va, come con cubiertos con los que otros comen, uno está en un asiento en el que el día anterior estuvo otro, y es como dormir en hoteles también, que hacemos, yo creo, por un impulso de conexión. En el restaurante no solo nos estamos conectando con los que están en nuestra mesa y con los cocineros y con los meseros, sino que nos estamos conectando con la cantidad de personas que pueden estar en nuestro puesto. Es una conexión en el tiempo también.
tú te vas, es como en el teatro, ¿no? Pues el actor, el personaje lo matan en el teatro, pero el actor sigue vivo. Y entonces una de las cosas por las que vamos al teatro es para pensar que después de morir en este escenario vamos a seguir vivos también. Yo creo que ir al restaurante tiene algo de eso. Em, pero también al ir al restaurante sacamos fuera lo de casa. Nos ven comer, nos ven abrir la boca y meternos algo a la boca. Hay extraños que nos ven hacer eso. Entonces es también una declaración de contacto, una declaración de que queremos estar íntimos con otros. Cuando estamos en un restaurante, además imaginamos la cocina. Imaginamos que en la cocina, como en los barcos, se habla una jerga que no entendemos. Yo siempre imagino que se habla otra lengua en la cocina, entre el fuego y las cosas crudas y cocidas y los ingredientes. Eh, Me contaba mi amiga Margarita, que es mi contacto para cosas de cocina, que es mucho un lenguaje de avisos, ¿no? Voy caliente, voy con algo caliente entre las manos. Y me hablaba de la importancia de que cada cual tiene su sitio y su estación. Y yo pensaba en esas posiciones, en cómo la cosa exquisita que tenemos en la mesa procede de un conocimiento de la propia posición por parte de una serie de personas, y del conocimiento de la posición procede la coreografía, ¿no? Procede también el baile, bueno. Y es desde luego, pues, una obra colectiva, cualquier plato que uno se coma, pero una obra colectiva en la que en cuya elaboración es necesaria la jerarquía también, o cierto tipo de jerarquía. Eh, y eso me interesa también. Bueno, esta experiencia en particular, y ojo, yo nunca habría dicho lo de una experiencia, pero pues es una experiencia, no hay otra manera de decirlo, así que bueno, esta comida, que en el restaurante de Leonor Espinosa es una experiencia, en el sentido de que es pues algo que uno vive durante un rato. Y voy a seguir pensando en eso, porque qué tan teatral es esa experiencia, qué tanta representación hay y qué tanto hay lo contrario de una representación, que es un sacrificio también. Bueno, eh, esta consta de 12 pasos, o sea, son 12 platos que vienen a la mesa, cada uno acompañado, pues acompañados de bebidas, que el maridaje es algo que en otro momento de mi vida tampoco me había interesado, eh, o que había desdeñado pues por no entenderlo y porque es fácil desdeñar las cosas. Todo el mundo desdeña una cosa u otra y es de lo más fascinante que existe. Esa relación entre lo que se bebe y lo que se come, lo líquido y lo no líquido, y cómo, qué tienen que hablar una cosa con la otra, cómo tienen que acentuarse mutuamente, o qué se tienen que quitar, qué se tienen que resignar ambas a perder para acompañarse. Es wow, ahora me llena de admiración esto. Em, este recorrido del restaurante Leonor Espinosa de 12, son 12 creo, 12 pasos. 12 pasos como los alcohólicos anónimos, y fue chistoso porque ese día yo no podía beber alcohol porque estaba tomando antibiótico, y entonces tomé bebidas no alcohólicas que fueron todavía más interesantes que las alcohólicas, y ahora hablaré de ellas. Pero el caso es que es un recorrido por territorios colombianos, entonces está lo andino, lo amazónico, el Caribe, el Pacífico, el manglar. Y entonces ve uno que lo que está haciendo ahí, lo que está recibiendo y lo que está experimentando, está organizado según varios órdenes distintos a la vez, según un orden temporal, porque la cocinera ha pensado en qué sirve primero y qué segundo, y cómo, pues cuáles son los platos que quedan contiguos en el tiempo, o sea, es una serie, pero también está este orden geográfico de dónde proceden los ingredientes y pues los grupos de sabores. Y entonces hay distintas acciones involucradas en cada plato. Se lo come uno de un solo bocado, de varios. Y es muy distinto, yo sé, a mucha gente le debe estar pareciendo
supongo que pues no sé, porque todo el mundo necesita criticar algo, le debe estar pareciendo frívolo de lo que yo estoy hablando, que me parezca tan fascinante haberme dado cuenta de lo distinto que es comerse algo de un bocado o de dos bocados. Cuando de repente la cocinera te decía o te recomendaba un mesero, ese cómetelo de un bocado. Qué distinto es tener la cosa entera en la boca o media cosa y haberla roto y mirar en el plato el resto, el medio cuerpo. Y con respecto a esto, bueno, la cosa está fascinante de hacer cuerpos en eh, con los platos, ¿no? ¿Qué es lo que hace una cocinera cuando está poniendo un ingrediente y encima otro, rodeado de otro, con una gota de algo? Ya la presentación en el plato, para mí es como reconstituyendo al animal o a la planta, pero no a la misma que fue, reconstituyendo otra distinta, creando unos monstruitos o unos seres mágicos por un momento. Eh, Piensa uno también en la cocinera y en que es la que prueba, que tiene que probar todas las cosas, en esta boca que está siempre probando y aprobando o arreglando, siempre reparando, siempre diciendo un poquito más, un poquito menos, la continua corrección. Eh, Bien. Y en este restaurante en particular era muy importante, es muy importante lo visual. Cada plato es una instalación. Hay algo, claro, particular en que te traigan los platos y no elijas, que sean este menú de degustación, ¿no? De los platos que te traen y que tú no eliges. Y a mí, pues, me gustó eso porque me hizo descansar de decidir y me hizo concentrarme en el gesto de recibir. Porque era recibir comida, pero era recibir una clase también, era recibir un conocimiento. Eh, y es estar sometido, pero también estar extrayendo de otro. Es esta doble cosa que se parece mucho a dar una clase y tomar una clase, casi que más que a alimentar con comida. Claro, uno tenía la tendencia, mientras, conforme llegaban los platos y se los comía, decir, este fue mi favorito y mi favorito fue no sé qué, y luego se daba cuenta una misma, de que no se trataba de eso, no era un concurso, es un hilo. No había distintos platos, casi todos eran parte de una sola cosa. No era juzgar el más o el menos, el favorito, nuevamente, no se trataba del gusto. Como dijo Leonor Espinosa al comienzo, que su énfasis era en la restauración, en restaurar más que en sostener, en lo restaurativo. Y yo pensaba, claro, bueno, en la palabra del restaurante y todo el negocio de la restauración, que es tienes que restaurar para seguir viviendo, volver a comer para seguir viviendo. Pero pensaba en ese restaurar también en lo que dije hace un poco, no solo restaurar el cuerpo de quien come, sino el alimento mismo como una restauración de lo muerto, como una segunda vida de lo que muere para ser comido. La belleza del plato como la vida reconstituida de, de lo que se va a comer. Eh, yo hablaba, tenía esta sensación de comunión por estar comiéndolo con mi amiga Margarita también, y la cocinera venía y los meseros, se ve una cosa de comunión y de compartir, de estar comiendo lo mismo, pensando lo mismo y teniendo lo mismo en la boca, como de una sinceridad compartida. Pero luego pensaba en la comunión católica, y no es que ahora vaya a hacer todos los monólogos sobre el catolicismo después del anterior, sino en la simpleza de la hostia, que decía la vez pasada, es un punto en blanco, es una luna llena y es un espacio vacío e insípido, y pensaba en esto otro, en la comunión de lo sápido, y de lo que se disfruta y se sabe también y se quiere conocer. Bueno, y claro, tiene todo que ver con la salud también,
esta restauración, con dar salud y con desearle salud al otro y con saludar al otro. Es como una continua bienvenida esta recepción de platos. Eh, Pensaba en ese particular recorrido geográfico y en la manera en que es una manera de conocer el país. Y yo sé que esto suena trivial si uno lo dice así. Entonces no es una manera de conocer el país, pero sí es una manera de imaginar parajes y de imaginar climas y de imaginar instantes, de imaginar un suelo del manglar en donde agarran la piangua, eh, de ubicar en la imaginación a ciertas personas que comparten el país con uno, ¿no? De imaginar la procedencia, el tratamiento que se le da a algo que va a comer a alguien lejano, de qué manera este orégano que recogen en La Guajira, quien lo corta, lo arranca, lo cultiva, se lo da a otro que lo transporta, lo montan en un avión y llega. Todo eso, ese camino era muy bello, y esta sensación de estar comiendo algo escaso y de obligarte a darle un respeto en la cueva de tu boca y un abrigo también. No, Lila ya tocó para abajo nomás. Bueno, entonces pensaba en esta incorporación, volver parte de mi cuerpo lo que otro ha creado, y en la gratitud, en cómo se agradece eso, haciendo qué gestos, diciendo que me encantó, diciendo gracias, diciendo ahora sé cosas que no sabía, por eso en parte estoy haciendo este monólogo. Bien, hay una cosa que me llamó la atención de lo de Leonor y me pareció preciosa, que era el no desperdicio. Y me hizo pensar en la relación entre salvar algo y la metamorfosis. Entonces, había el paso, la estación de este menú, que era lo del Amazonas, pues sirvieron pirarucú, que es un pescado amazónico. Y la piel del pirarucú la habían convertido en un fideo. Y el fideo parecía una lombriz que era también como los meandros de un río. Entonces, para usar la piel debe convertirse en algo más. O sea, la metamorfosis está relacionada con la salvación. Luego había 3 pedacitos de muy finos, muy delgaditos de carne del pirarucú, los 3 teñidos con distintas tinturas de tatuaje, de pintura corporal, de algunos indígenas amazónicos, y eran carnes oreadas, es decir, hechas al sol y al viento, y eran como monedas. Eh, y bueno, otra metamorfosis. Mm, Luego había una ostra con ñame, pero se había metido todo otra vez dentro de la concha de la ostra. O sea, todo lo que esto implica, todo lo que hay que pensar acerca de el retorno, de volver a ser, pero no volver a ser uno mismo. De verdad que si uno se concentra en todas las distintas elaboraciones de estos alimentos, pues se da cuenta que se está pensando es en el sentido de la vida y en la muerte y en la esperanza tras la muerte, etcétera. Ahora ya está Lila haciendo otra cosa que hace, que es mirarse al espejo, y ahorita va a empezar a pelear con la Lila del espejo. Bueno, y entonces todo esto es narrativo también, cuenta la historia de la propia comida. Em, Había un plato que tenía babilla, y la babilla estaba transformada en un limón. Es decir, era una bolita que parecía un limón. Y un postre de cosas del páramo, que tenía manzanitas de páramo y canela de páramo y una bruma encima. Y entonces todo eso también hace que uno empiece a jugar con las proporciones y las dimensiones. Y entonces sienta, al comerse un plato, que está es comiéndose un paisaje y un mundo. Entonces, el comer una comida así de elaborada también diviniza, ¿no? O demoniza, pues lo hace a uno sentirse por un momento una divinidad por encima de lo creado. Pensé en lo ahumado, en ese sabor de lo ahumado, y cómo nos gusta lo que tiene sabor de que se quemó pero no se ha quemado, cómo nos gusta lo ahumado,
porque es como lo rescatado también, y pensaba en la melosidad y en estos sabores de Leonor Espinosa que son muy contundentes, y me preguntaba qué se transmite con esa contundencia. Y había florecitas de saúco, que son tan preciosas, y flores, muchas flores de distintos tipos. Y un hielo verde bordado, que era un plato de feijoa y pepino, que era un poco ácido y a mí me encantó, y te hacía disponerte a recibir más, y tenía un perfume, pero que era perfume de agua, no perfume de otra cosa. Es como si el agua misma y lo fresco supieran a eso. A la mitad del menú vino un pan, que era un pan de yuca brava, con una mantequilla de orégano guajiro, y que en la mitad de platos tan elaborados hubiera de repente un pan. También era como llegar a la casa en la mitad, haber vuelto a la casa para volver a salir, y eso de que la comida siguiera llegando y no se acabara, era muy precioso. Eh, y yo me reía de la dicha, me daba como una emoción. Entonces, hablaba hace un momento de cómo es especialmente importante para esta cocinera en particular la vista y la atmósfera de este restaurante, la penumbra. Al fondo hay un solo cuadro enorme de dos samanes. El comedor es simple, entonces no hay distracción, no hay música duro. Uno oye unos sonidos leves. Pienso que de los sonidos que más me gustan están los sonidos de los cubiertos y los brindis, y que me gustan de hecho las cafeterías estruendosas en las que suenan los charoles, esas bandejas que llaman charoles y se tiran, y todo esto para mí tiene un eco muy alegre. Me estaba acordando de estar en una cafetería de hospital y oír todos esos estruendos. Ya ahí no estoy hablando del comedor de Leonor Espinosa, sino de otra cosa. Pero en el comedor de Leonor Espinosa había esta vajilla increíble, de cerámica, en la que los platos están hechos uno por uno, y entonces son como accidentes geográficos. Hay un plato que viene y es un arroz, y viene dentro de una cueva, que es como una concha, pero es una cueva, y en la cueva hay un bombillito que alumbra el arroz, y es una cosa extraordinaria. Y Leonor Espinosa los llama objetos a esos platos y vasos, a las cosas que están en la mesa que no son de comer. Y entonces yo me preguntaba cuál es la diferencia entre el plato y el plato, es decir, el plato que se come y el plato en el que se come, cómo uno es más objeto que el otro. Y pensaba cuál es el estatus de vida, entonces, que creo que es lo que más me interesa de este monólogo que estoy haciendo, el estatus de vida de estas cosas restauradas, reconstituidas, que uno se va a comer. ¿Qué es lo que hace el cocinero de alta cocina al hacer estos cuerpos? ¿Qué magia y qué representación salvífica está haciendo al hacer estos cuerpos revividos, que no son objetos, desde luego no están vivos, eh, pero como lo comestible no es cosa? Bueno, entonces este plato, que era una cueva, guardaba el olor adentro. Y había otros platos que eran como olas, y yo pensaba en la importancia esta de la cerámica que es lo primero que hicimos los hombres y las mujeres comedores. Hace muchísimo tiempo hicimos pues las vasijas de cerámica y los recipientes de cerámica a imitación de nuestro propio cuerpo, ¿no? Eran contenedores, como nos dimos cuenta nosotros que éramos contenedores también de nuestro propio espíritu y de bebés también. Había cubiertos de metal y de cuerno, y yo pensaba en cuál sería la diferencia, cuál es la diferencia casi ontológica, qué hace en mi ser meterme en la boca un bocado con un instrumento de cuerno y con otro de metal, y pensaba en las puertas de marfil y de cuerno por las que pasan los sueños que son verdaderos y los que son engañosos, según Homero y según luego Virgilio. Y pensaba también en que todo esto eran altares. Cada plato era un altar, y tendría que pensar en aras de qué, para quién, cuál es la oración que lo acompaña, que acompaña a la ofrenda. Eh,
en un momento, la primera cosa que bebí estaba en un vaso en una copa de boca muy ancha y era muy fresco y sentí la importancia de que la boca fuera ancha y no angosta para poder sentir el frescor en la punta de la nariz. Detalles así que tienen que ver con la apreciación del cuerpo más que con el sibaritismo de comer algo caro o comer algo único o del estatus. Realmente tiene que ver con el conocimiento del cuerpo y esto fue increíble. Y bueno, y estaban todas estas bebidas, los tragos sin alcohol que hacía Laura, estos cócteles. El vino sin vino de hojas de coca, el carbonatado con miel de abejas angelitas, que te hacía pensar en qué diferencia hay entre una miel de abejas que no piquen y una miel de abejas que piquen, el vermut desalcoholizado de guayaba. Y una cosa que anoté en mi libreta, porque además yo comía y anotaba, era una cosa así muy concentrada que decía disque bebida con plata de arena. Desde luego no había ninguna bebida con plata de arena, es que no entiendo mi letra, pero lo copié, lo anoté porque me gustó. Quién sabe a qué me refería yo. Y pensar en el fermento y en el sedimento. En el fermento, que es algo que se vuelve otra cosa porque le pasó el tiempo y se volvió más sí mismo, pero al volverse más sí mismo y reconcentrarse más, se volvió una cosa distinta. Como digo, todo esto nos enseña sobre nuestra propia muerte también. Había un trago turbio y su turbidez imitaba un vino naranja y estaba hecho con manzanilla, jazmín y cáscara de durazno. Entonces pensaba en esa turbidez del líquido y en los pelitos de la cáscara del durazno, o sea, como una textura se volvía visual, se volvía un grado de transparencia en un líquido. Y, y bueno, la primera bebida, que era un poco salada y que era como un trago de mar, pero al final se sentía dulce y de repente primera bebida me dieron ganas de llorar. Me dieron ganas de llorar ese tomar algo salado, pero que no supiera lo agresivo que sabe el agua con sal, que lo hace a uno vomitar, sino eso salado que supiera dulce. Me conmovió tanto que me vuelve a conmover y pensé enseguida, eh, no pensé enseguida, sino que pensé luego copiando mis notas también en los héroes homéricos que tanto Aquiles como Odiseo, que vemos llorar a orillas del mar. Apenas los vemos, nos lo presenta Homero llorando a orillas del mar. ¿Qué significado tiene eso? Pues la sal de las lágrimas frente a la inmensidad del agua salada. Dice algo sobre la importancia y la no importancia y la correspondencia de la propia pena, ¿no? Y para mí tomarme este trago salado dulce, de verdad que después cuando lo pensé me transportó a esos momentos de conocer al héroe y en el momento en que lo tomé me hizo llorar. Y bueno, eh, y por último, quería mm, referirme a las palabras nuevas, a cómo pues los meseros te explicaban cada cosa, cada plato qué ingredientes tenía y luego además te dan una especie de partitura de despedida que es muy conmovedor también porque en la partitura están escritas, no sé si mostrarla porque esto pues debe ser una sorpresa para la gente que va, no la voy a mostrar, pero es muy, muy bello porque ves todo lo que ya comiste escrito, lo que ya no está, ya no existe, ya es tuyo, pero tampoco es tuyo. Y eso es algo precioso de comer y de gastar la plata en comida si uno tiene esa plata. En mi caso me invitaron, como conté, pero que es una propiedad que nunca fue tuya y que nunca va a ser tuya, que pasa a través de ti. Y es como las palabras también. Entonces decía, al final te entregan esa lectura y sabes lo que fue tuyo que no lo fue. Y todo eso te está enseñando sobre la vida. De hecho, esta escena de sibaritismo es casi que una lección de estoicismo y de epicureanismo en realidad. Bueno, pero entonces las palabras que has oído durante toda la comida, ahora las ves escritas: la cañandonga, capulín de monte, la evolución de trupillo, cacay, semilla de macambo.
Y es tan emocionante que nunca has oído un montón de palabras que además están dentro de ti y está la oportunidad de saber cómo saben también las palabras en la boca. No solo los alimentos tienen un sabor, sino que las palabras, no solo esas, sino todas nuestras palabras tienen un sabor. Las tenemos en la boca junto con la comida. Y entonces vuelvo a lo que Margarita decía al comienzo, Margarita y Sor Juana, de cocinar y escribir, de la relación que tenemos con el sentido del gusto y con lo que nos ponemos en la boca las personas que escogemos las palabras también. Mucílago, yo había oído eso en alguna finca de café, y es una palabra increíble y me emocionaba no saber si se escribía con S o con C. Se escribe con C. Casi que lo habría escrito con S. Y cada vez que decían mucílago, me parecía que decían murciélago también. La chuchuguasa, arepa, oreja de perro, hoja Santa María de anís, frijol balú, birimbi, birimbi que es un fruto del bosque seco, el chuchu frito. Qué precioso, ¿no? Esos bocados. Una palabra es un bocado. Y al final, el café y cacao, que es muy genial porque son oscuros, negros, y son el punto final. Y el punto final es negro sobre una página blanca. Y todo el tiempo estuvimos entonces escribiendo y leyendo mientras estábamos comiendo. Y ese es el punto final. Chao.